Hoy día quiero compartir acerca de un tema que es muy interesante y es acerca de la muerte. Todos tenemos unos conceptos un poquito medios equivocados, de repente, ¿sabes? Escuchamos por ahí un mensaje, una predicación, estudios y bueno, asegurémonos de que lo que vamos sabiendo en nuestro caminar cristiano sea bíblico, ¿verdad? Y también asegúrense que lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy predicando también sea algo bíblico, pero lo que yo he encontrado en las Escrituras durante todos estos años que yo le sirvo a Él, he descubierto algunas verdades y algunas realidades con respecto a lo que es la muerte. Primero, hay conceptos que la gente cree, ¿verdad? De que a Dios, a todos le tiene su hora para que mueran, ¿verdad? O no, es que estaba planeado que Dios, ¿verdad?, que el hombre se muriera. Mucha gente piensa, esta persona murió porque era la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí es que Dios ¿verdad? Dios permitió que Dios, siempre le estamos echando la culpa a Dios de las cosas que pasan, olvidándonos que nosotros tenemos libre albedrío, ¿verdad? Más bien Dios ha querido que tengamos larga vida sobre la tierra, y hay promesas en las cuales dice el Señor. Por ejemplo, una de ellas dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. O sea, si tú te pones a pensar y a meditar en ese solo versículo, te vas a dar cuenta que hay una promesa, que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, vamos a tener larga vida. Significa que hay ciertas cosas que permiten que nuestra vida sea larga. Dios en el principio nos creó con vida eterna para que no muriéramos, ¿verdad? Pero hoy día tenemos el concepto de que, bueno, Dios tiene planeado un día para cada uno de nosotros. Ahora sí te voy a decir que Dios sabe el día que tú te vas a morir, porque vuelvo a repetir, ¿verdad?, en este estudio, que Dios sabe las cosas porque Él es omnisciente, es omnipresente. O sea, ¿qué significa? Significa que Dios en este instante está en el principio de la creación, está aquí con nosotros y está en el futuro. Dios no está encerrado en un tiempo como estamos encerrados nosotros. Por lo tanto, Dios dentro de todo eso conoce el futuro. Y por eso es que ha revelado esta palabra a hombres, a profetas, para que vamos leyendo la Escritura y nos damos cuenta que cuando leemos las palabras, las cosas se van cumpliendo, pero no se van cumpliendo no porque Dios las haya planeado de esa manera, sino porque Dios sabe las cosas que vamos a ir viviendo, ¿verdad?, día a día. Pero la muerte no es algo que Dios esté metido en esto de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad?, les dijo a que ellos que todo era de ellos cuando los creó, pero una cosa les pidió que no hicieran, y fue simplemente de que no comieran, ¿verdad?, del árbol del fruto del bien y del mal. Y eso está escrito aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol que del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Entonces sabemos que el hombre desobedeció, y como desobedeció, murió, ¿verdad? Según el capítulo 3 de Génesis, capítulo 6 y 7, dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad?, nos muestra la palabra la tremenda experiencia que vivió Adán y que vivió Eva, porque ellos tenían un libre albedrío. Ellos fueron creados para vivir eternamente. No existía muerte, no existía dolor, no existía envidia, no existía nada de lo malo. Era maravilloso. Es un estado en el cual nosotros oramos para que Dios un día nos deje entrar. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos un día vamos a entrar a un lugar que es como el paraíso, donde no habrá ya ni más llanto, ni más clamor. La palabra, Jesús nos dice, la palabra nos enseña, ese era el lugar donde Dios creó a Adán y a Eva, y ahí los tuvo, y ahí le había dicho que se multiplicaran, que tuvieran hijos, y conocemos la historia de ellos, hasta que por su propia voluntad decidieron desobedecer a Dios, y cuando desobedecieron a Dios, murieron. Ahora podemos darnos cuenta que la primera muerte que ellos tuvieron fue la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es
el corte de la comunión entre Dios y el hombre. Se cortó. Algo sucedió. Hasta ese día Dios se paseaba con ellos en el huerto, caminaban, conversaban, ¿verdad? Yo me imagino a Adán hablando con Dios y diciéndole: Dios, qué lindo te quedaron esas sandías, mira qué linda la fruta, Dios mío, cómo pudiste hacer, ¿verdad?, una comunión de esa magnitud. Dios, cómo hiciste los cielos, mira qué hermoso, ¿verdad? Las nubes, o qué hermoso el cielo, las estrellas, una conversación, una relación. Pero cuando sucedió esto, se cortó la comunión, porque dice que Dios los buscó y no los encontró y preguntó: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Comiste del árbol que yo te dije, del fruto del árbol que yo te dije que no comiera? Y entonces sucedió que inmediatamente dice que como que los ojos fueron abiertos y se vieron que estaban desnudos, ¿verdad? Y empezó la tragedia humana que nosotros vivimos hoy día. La decadencia, ¿verdad? El haber muerto espiritualmente. ¿Qué significa muerte espiritual? Lo explico de esta manera: cuando uno llama por teléfono, ¿verdad?, y tenemos dos líneas, yo estoy aquí en Canadá y estoy llamando a un amigo en El Salvador, en Centroamérica, y de pronto estamos hablando y decimos, y se corta la comunicación. Y nosotros decimos, bueno, no es que dice uno, se murió la comunicación, se murió. No significa que murió el que está allá, mi amigo, ni que morí yo el que está acá. Lo que murió fue la comunión, el corte, el contacto. Y entonces desde aquella época es que el hombre se ha ido alejando y alejando y alejando cada día más de Dios, hasta el punto que hay muchos que ahora niegan la existencia de Dios. Hasta ese punto nos hemos alejado de Él. Pero hay algo dentro de nosotros, hermanos amados, que nos hace buscar esa presencia. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero la mía, y creo que la experiencia de toda la humanidad, es que andamos buscando siempre algo. Yo fui un niño que no jugué mucho por ahí a las bolitas ni a la pelota, pero me dedicaba a subirme arriba del techo de mi casa, a mirar las estrellas, siempre buscando una verdad. Yo decía, tiene que haber una verdad, y quería que, no sé, ver platillos voladores que ojalá descendieran en mi casa. Yo decía, tiene que haber una verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de la vida? Hay algo. ¿Y sabes qué es eso? Es el espíritu del hombre que está dentro, que está su comunión cortada con Dios. Es como que ese espíritu dentro mío busca ese contacto con... Un día yo tuve esa comunión, ¿verdad? Y esa es la experiencia que vivimos todos los seres humanos. Si no, dime por qué, ¿verdad? En las partes más remotas de la tierra, en las civilizaciones, ¿verdad?, que todavía no llega a la civilización actual, hay gente que tú vas y se va a dar cuenta, le han descubierto que adoran una piedra, otros adoran un árbol, otros adoran animales, pero hay algo. ¿Quién les enseñó a ellos a buscar? ¿Quién les enseñó a adorar? ¿Alguien fue y les enseñó? No, es una necesidad que está dentro de nosotros, es un deseo que está profundo en nuestra vida de encontrar la verdad, y ese es el espíritu nuestro que está dentro de nosotros, tratando de volver a tener comunión con Dios. Voy a hablar de este tema un poquito más tarde, pero la muerte espiritual fue esa. Se murió, se cortó la comunión. Y desde allí es que la palabra de Dios nos dice que nacimos muertos en delitos y en pecados, ¿verdad? Desconectados con Dios. Nacimos todos, hermanos, con esa herencia, ¿verdad?, de estar fuera de la presencia de Dios. Y existe la segunda muerte, que es la muerte física, ¿verdad? Y sabemos que Adán vivió muchos años. Adán vivió, tengo entendido, más de 900 años que Adán vivió y murió. Dice la palabra 930 años, Génesis capítulo 5, versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. O sea, hay dos muertes, hermano, la muerte espiritual y la muerte física. Entonces, quiero hablar un poco primeramente acerca de la muerte espiritual. La muerte espiritual. Y esta muerte espiritual, te vuelvo a repetir, experimentamos nosotros esta experiencia de buscar de Dios. Algunos buscan en filosofías, en políticas, ¿verdad? Pero queremos encontrar la verdad. Hay una verdad, ese espíritu nuestro. Ahora, para poder entender bien lo que nosotros somos,
Cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó a Eva, dice la palabra que Él sopló aliento, lo creó a Adán del polvo de la tierra y sopló aliento sobre él. Y cuando sopló ese aliento sobre él, entró el Espíritu, la presencia, la esencia de Dios dentro del hombre, y el hombre fue hecho un alma viviente. O sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces sabemos, y la palabra nos dice, que entonces que Adán es el alma viviente. Y según Primera de Corintios capítulo 45, nos dice la palabra que es Jesús, dice que el primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. O sea, Cristo, la misión de Jesús es de venirnos a conectar nuevamente con Dios. Es maravilloso entender esto, porque Jesús sí vino a morir por nuestros pecados. Dios, dentro de su plan, se creó al pueblo de Israel, le entregó leyes, nadie la pudo cumplir. Por lo tanto, Dios, su plan B, el plan más maravilloso que Él hizo, fue de enviar a su Hijo Jesús. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a cumplir, hermano amado, todo lo que podemos entender: el Cordero que quita el pecado del mundo, la sangre que fue derramada. Pero, ¿cuál era la intención? La intención de Dios. La intención de Dios es de que nosotros volvamos a tener comunión con Él. Es todo lo que Dios siempre ha deseado, lo que Dios siempre ha querido. Y es a través de Jesús, el único, a través de Jesús. Según, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribe en esa carta a la primera de Corintios, capítulo capítulo 15, versículo 45, y lo voy a buscar en mi Biblia porque es un versículo muy importante, donde dice en el capítulo 15 y el versículo 45, dice así también, está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mira, quiero explicarte esto. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. La primera Tesalonicenses, y en muchas partes de la palabra nos habla que todo nuestro cuerpo, alma, espíritu, cuerpo, alma y espíritu, debe ser irreprensible. Siempre está hablando de esta Trinidad que nosotros tenemos. Ahora, hermanos amados, ¿qué es el espíritu? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos en realidad espíritus viviendo dentro de un cuerpo. ¿Qué es el alma? El alma son las ventanas a las sensaciones. Es donde el alma es la que nos da la personalidad, los sentimientos. Pero quienes verdaderamente somos dentro de nosotros somos espíritus viviendo dentro de un cuerpo. Y cuando el hombre pecó, hermano amado, lo primero que sucedió es que el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, la comunión se cortó, se rompió. Y entonces la redención que nos trae Dios es alma, cuerpo y espíritu. Ahora, déjame explicarte por qué somos. ¿Quién ven ustedes aquí en la pantalla en este minuto? Carlos Vera. Esto es lo mío, lo externo. Quien realmente soy yo, soy la persona que está dentro. Y esto me recuerda mucho, lo explico en algunas enseñanzas y me parece muy lógico. Hablar, por ejemplo, de los astronautas cuando fueron a la Luna. No sé cuántos ustedes recuerdan, yo estaba vivo, ¿verdad? Lo vi en blanco y negro en televisión, el año 1969, cuando Neil Armstrong junto con otros dos astronautas llegaron hasta la Luna, ¿verdad? Y todos nosotros pendientes, mirando, ¿verdad?, el acontecimiento más grande de aquella época, el año 69. Imagínate cuántos años atrás. Y sin embargo, cuando vieron y llegó esa nave hasta ahí, hasta la Luna, y nosotros todos lo veíamos, esa nave que parecía, no sé, un animal, ¿verdad? Y de pronto se abre la ventanilla y baja Neil Armstrong. Pero Neil Armstrong baja a ese lugar con un cuerpo diferente. Y si hubieran habido, mira, divertido, pero es fácil para poder explicar esto y entender este principio, si hubieran habido lunáticos, si hubieran habido personas que vivían en la Luna,
hubieran visto bajar y descender a Neil Armstrong con este traje blanco, grande, con una cabeza inmensa, con un solo ojo, ¿verdad? Y caminando extraño, ¿verdad? Con unos tremendos zapatos de fierro, ¿verdad? Para poder tener sostener la gravedad. Y entonces, si hubiera habido gente ahí, o lunáticos, hubieran dicho: qué extraño es este ser humano, este viene de la tierra y mira qué raro, es entero blanco, tiene un solo ojo y mira cómo camina, cómo son sus pies. Esto lo uso para mostrar que ese cuerpo que tenía Neil Armstrong ese día era para poder sobrevivir en la luna. Nosotros tenemos este cuerpo para sobrevivir sobre la tierra. Y Dios es perfecto. Nos creó esta nariz, que gracias a Dios la hizo correcta. Si lo hubiera hecho al revés, nos ahogaría más cada vez que llueve. O sea, Dios hizo este cuerpo, lo hizo perfecto para que vivamos aquí en la tierra. Pero ¿quiénes somos realmente nosotros? Es lo que está dentro. Y ese que está dentro, hermano amado, es el que busca la comunión con Dios. Mira, vuelvo a la historia, o al ejemplo que te estoy dando. ¿Qué pasa si hubiera salido ahí y hubieran estado los astronautas y le hubieran dicho: oye, mira, que eres feo, que eres grande, y verdad? Y estoy seguro que Neil Armstrong, el verdadero astronauta, el que estaba dentro de ese cuerpo o de ese traje, hubiera dicho: no, yo no soy ese, ¿verdad? Y le hubiera gustado salir y haberse dado unas vueltas, ¿verdad? Y haberse mostrado de una manera especial, digamos, de que él no era lo que está afuera, sino era lo que está dentro. Bueno, hermano, eso es lo que somos nosotros, espíritus viviendo dentro de un cuerpo. Pero Dios nos creó así, con estas tres sustancias: alma, cuerpo y espíritu. Por eso es que cuando vamos enseñando y estudiando más adelante, ¿verdad? Estas enseñanzas, y nos vamos viendo por qué la redención del alma, del cuerpo, toda esa redención, por qué es tan importante para Dios el cuerpo, por qué tiene que ser enterrado, por qué tiene que ser restaurado, por qué tiene que ser levantado, por qué los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que estemos vivos estemos transformados. ¿Por qué? ¿Por qué todas esas verdades que la palabra nos explica? Para poder entender todo eso tenemos que entender esto: somos espíritu viviendo dentro del cuerpo. Por lo tanto, hermano amado, hay una verdad en esto, y es que la muerte espiritual, la muerte que el hombre vivió, la primera muerte se llama muerte espiritual. Y en esa muerte espiritual, lo que Cristo Jesús vino a hacer a la tierra, vino a volver a reconciliarnos y a conectarnos con Dios. Por eso es que ese día que alguien nos predica a Dios y alguien nos dice: es que Jesús murió por tus pecados, Jesús quiere renovar tu vida, ábrele tu corazón a Dios, ¿verdad? Y nosotros entramos al reino de los cielos y entramos a tener comunión con Dios nuevamente cuando alguien nos predica de la palabra y cuando alguien nos explica nuestra necesidad de volver a conectarnos con Dios, volver a que Cristo quiere perdonar nuestros pecados, a que Dios quiere una comunión nuevamente con nosotros. Entonces entendemos, hermano amado, y ese día que abrimos nuestro corazón y le decimos: Jesús, perdóname por mis pecados, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo de Dios está ahí, hermano amado, y se transforma en el milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué es ese nuevo nacimiento? Dios nos perdona todos nuestros pecados y Jesús nos vuelve a unir con Dios. Y desde ese instante, amado hermano, empezó esa comunión maravillosa. La primera muerte ya fue superada. Hemos sido resucitados con Cristo Jesús, dice la palabra, cuando habla de que nos resucitó. Dice que estamos, el día que Cristo murió, Él resucitó y nos resucitó a todos nosotros. Entendemos, hermano, que el Espíritu Santo nos revele que ese día que recibimos a Jesús, también resucitamos. Nuestra comunión volvemos a tener comunión con Dios, ¿verdad? Una comunión el cual nos va costando cada día, mientras más vamos aprendiendo su palabra, mientras más vamos estudiando, mientras más vamos orando, mientras más recibimos estudios bíblicos, mientras más recibimos revelación de la palabra, nos damos cuenta que nuestra comunión cada día es mejor y mejor con nuestro Dios. Pero hay un problema, que es el problema ahora de la muerte del cuerpo. Hermanos, y ahora hay una segunda muerte, que es la muerte. Y sabemos
dice la palabra que la comunión se cortó y vivió Adán, ¿verdad? Como, ¿verdad? La palabra dice que estamos todos muertos en delitos y pecados. La palabra dice, tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Verdaderamente la persona, seres humanos que no tienen a Dios, están muertos en delitos y en pecados. Hay una muerte, la muerte espiritual, aunque estén vivos, ¿verdad? Y vamos a pasar todos por la segunda muerte, que es la muerte, esa muerte física, ¿verdad? La muerte que después sufrió Adán cuando cumplía 930 años, fue que él murió. Y entonces, hermanos amados, ahora existe la muerte del cuerpo. Y yo te voy a decir que Dios la muerte no es algo de Dios. Y voy a dejarte aquí para poder continuar en la segunda parte.